Para, porque primero te quiero decir algo lindo, tipo romántico, y porque soy romántico. ¡Es explosivo! Tranquilo, que va a ser Los programas de televisión que incluyen contenidos o escenas de sexo o violencia siempre han suscitado controversia. Si bien las programadoras y los canales tienen la obligación de informar a la audiencia con antelación suficiente sobre el tipo de contenidos, lo cierto es que cada vez se hace más difícil regular con tantas pantallas disponibles. ¿Es un problema de educación, de regulación o de ambas cosas? ¿Se acude a estos contenidos por necesidad de rating o por necesidad de la historia? Ese es el tema de hoy en El Contenedor, el espacio de la Defensoría del Televidente de Telecaribe. Bienvenidos. Sobre el tema, al buzón del contenedor llegó la siguiente pregunta. Soy madre de familia y televidente. Me preocupa lo que mis hijos ven, en particular cuando noto que muchas novelas y programas en general incluyen algunas escenas fuertes de violencia o sexo. Yo no soy mojigata y sé que es casi imposible que no se incluyan esos temas, pero me parece que se meten sin sentido. Televisión sin televidentes no tiene sentido. Por eso en El Contenedor le damos especial importancia a la opinión del televidente del Caribe colombiano. Porque para los menores de edad es un poquito malo. O sea, porque están estudiando en el colegio, entonces como ellos no están aptos para ver eso. Muchas veces todos tenemos varios puntos de vista, ¿no? Y para mi punto de vista, no mostrar escenas de sexo y violencia está muy bien porque como nosotros adultos, hablando acá de manera personal, ya las podemos ver. En El Contenedor consultamos también a voces expertas. Esto nos dijeron. La sociedad entera está cargada de sexo y violencia porque a los seres humanos nos gusta todo aquello que nos despierta sensaciones y emociones. Entonces es natural que los medios transmitan aquello que las personas consumen y qué más que la violencia y el sexo como una manifestación pues natural en el ser humano, pero que si no se canaliza de manera adecuada puede traer daños. En muchos países han venido quejándose de lo que puede considerarse una invasión quizá desmedida de estos temas que están o bien por separado o bien combinados. No necesariamente violencia y sexo van juntos, pero de todas maneras es una relación que es a veces muy evidente, a veces muy sutil, a veces subliminal inclusive, ese sería un problema menor, y a veces absolutamente pornográfica, en el sentido más, digamos, elaborado del término, es decir, la violencia, la acción descarnada de contenidos de sangre, de crimen, puede llegar a ser también pornográfico, sin tener el elemento sexo incluido. Los medios realmente van a transmitir aquello que la sociedad quiere, el interés que la gente tenga. Y definitivamente a lo largo de la evolución del mundo, el sexo ha sido un tema explorado, vetado, considerado, y a medida que ha habido mayor libertad, pues la sociedad permite esa libertad en niños, en adultos, en mujeres, en hombres, para conversar del tema. De igual manera, la violencia es un tema que ha aparecido en las guerras, en los diferentes escenarios de la vida política de los países. Y a todos nos gusta un poco, por lo que yo decía hace un rato, de las sensaciones, ver actos violentos, digámoslo o no lo digamos. Si se hiciera por necesidad de información, tendríamos que pensar que hay un propósito educativo y cultural de producir unos contenidos que lleguen a ser, digamos, provechosos para la inteligencia y para la sensibilidad de las personas. Pero realmente eso sería lo deseable, ¿no? Que esos temas se estuvieran manejando con el propósito de informar y de formar. Pero el hecho es que el rating puede pervertir
cualquier buena intención. Definitivamente es necesario hacer prevención porque muchas veces las personas están expuestas a estos contenidos sin un adecuado nivel de preparación, sea por la edad, sea por el nivel educativo o simplemente porque están experimentando situaciones personales que generan vacío. Entonces, si la persona tiene esa predisposición y se expone sin control y orientación a un contenido violento, entonces se va a exacerbar esa tendencia que tenía. Si es una persona que viene cableada, por decirlo de una manera, de una forma sana, tiene un buen nivel educativo, tiene un buen sistema de soporte y hay una adecuada orientación, entonces el contenido televisivo o el contenido del juego o el contenido de la página web no tiene por qué ser dañino. Es un problema que se resuelve armonizando educación y cultura. Nada vamos a ganar limitando, censurando, editando, limitando la expresión del pensamiento y del sentimiento de los productores, si no hay un público que esté preparado en términos culturales y en términos educativos. Como un buen televidente hace una mejor televisión, en El Contenedor vamos a tratar con mucho respeto este tema, para que usted, del otro lado de la pantalla, se llene de razones y conceptos. Ya regresamos. Este es el programa de la Defensoría del Televidente de Telecaribe. Seguimos en El Contenedor, el espacio de la Defensoría del Televidente de Telecaribe, hoy conversando acerca de los contenidos de sexo y violencia en nuestra televisión, particularmente en la televisión regional. Nos acompaña como invitado especial Miguel Artel, psicólogo, especialista en productividad y comunicación asertiva. Muchísimas gracias por acompañarnos en El Contenedor. Muchas gracias por la invitación, estoy muy complacido. De estos temas de sexo y violencia en televisión, pues venimos conversando y venimos escuchando de ellos desde hace muchísimo tiempo. ¿Es válido seguir con esa prevención? ¿La preocupación está por los temas en sí o por la forma como se manejan los temas? La preocupación está por la responsabilidad de las comunicaciones en relación con los procesos sociales, con el transcurrir de lo social. Todos tenemos una responsabilidad social, todos los elementos, todas las figuras que forman parte de lo que el hombre crea o inventa o sustenta para su desarrollo y su transformación. Las comunicaciones tienen una responsabilidad social que creo que cada vez evaden más y peor. Y ese es el asunto. Cada cosa que alguien diga de alguna forma transforma y de alguna manera educa o no educa de la mejor manera. Y en eso alguien debe hacerse responsable. Novelas, propagandas, programas, mensajes, incluso lo que no se dice cuando se dice algo. Pero en ese sentido, y tratando uno en este caso, de hacer como de abogado del otro lado, también es cierto que pues los temas relacionados con el sexo hacen parte de la naturaleza humana, son inherentes a la condición humana. Y lamentablemente la violencia no debería ser parte de la condición humana, pero bueno, digamos que ahí está. La preocupación está en los temas en sí o la manera como de pronto se abordan esos temas a través de los medios de comunicación, donde en última se terminan reforzando unos estereotipos que poco contribuyen precisamente a la responsabilidad social. Correcto, las dos cosas. El tema en sí y la forma como se aborda. El tema en sí es delicado porque el ser humano nunca, por alguna razón histórica, por alguna razón política, religiosa, la que sea, decidió no asumir con transparencia los temas de política, religión y sexo. Y ahí estamos, desde el comienzo de los tiempos hasta ahora. Cada vez incluso que queremos hablar de sexualidad de alguna forma transparente, la complicamos más. Es oscuramente transparente y no hemos podido ponernos de acuerdo ni en lo uno ni en lo otro. Tanto es así que los conceptos de
Imagínense todo lo que hay que decir. Sexualidad, bisexualidad, pluralidad, homosexualidad, parejas, familia, sexo, desde qué edad, a qué edad sí, a qué edad no, ¿sí? Afecto, comunicación afectiva, todos esos son temas metidos más dentro de los tabús y dentro de los mitos que dentro de las realidades. Y cada vez que alguien o algo, de alguna manera algo trata de aclararlo, pues más se complejiza. Porque tú puedes decir lo que quieras, incluso lo que yo estoy diciendo. Y siempre habrá quien interprete lo que quiere interpretar desde las construcciones mentales, morales, epistemológicas, lo que sea que tenga, cada quien hará de la política, de la religión y de la sexualidad lo que necesite hacer. Y en ese sentido también podemos decir que cae mucha responsabilidad en quien acompaña, en este caso pues a los menores de edad sobre todo, en el momento de acercarse a ver estos contenidos relacionados con estos temas de sexo y violencia y política también en los medios, porque a veces como padres uno toma la postura facilista de, bueno, no tengo nada que hacer con él, mijito, ponte a ver televisión. Y resulta que están consumiendo unos contenidos y están generándose unos imaginarios que no están pasando por un filtro o por una determinada compañía. Así es, así es. Es otra vez otro ángulo de la responsabilidad y es la familia, ¿no? Y los responsables en familia de salvaguardar los valores y la moral, y sobre todo no tanto por el hecho de hablar de valores y moral, sino de salvaguardar los procesos correctos de formación de cada uno de los miembros de la familia. Quizá el problema no es que alguien vea determinado programa, sino es que a través de eso haga las preguntas correctas. Y lo que viene es mejor que encuentre las respuestas adecuadas. Entonces, la pregunta es, ¿están nuestros padres, sobre todo nuestros padres jóvenes, es más, sobre todo nuestros padres viejos, listos para esta brecha y esta circunstancia? Los padres adultos no saben saltar la brecha. Se quedan con respuestas que les dieron a ellos hace 30 años. Y nuestros padres jóvenes la saltan muy rápido, como si no estuviese, y dan respuestas demasiado rápidas, demasiado superficiales. Obviamente no estoy hablando de todos. Obviamente hay un sinnúmero de familias muy interesantes que son muy responsables, muy respetuosas, muy preocupadas, muy ocupadas en el ejercicio de educar a los miembros de su familia y de educarse ellos mismos ante los retos que traen estas tres temáticas de manera permanente. Muy bien. También pudiéramos decir que la televisión, y no es un secreto, sigue siendo el medio de comunicación más importante y más influyente, pero ya no es el único, no ocupa ese pedestal en la misma posición que lo ocupaba hace unos años. Sobre todo a través del advenimiento de la tecnología, la televisión comparte la atención de los más jóvenes con otro tipo de dispositivos y otro tipo de contenidos. Correcto. ¿Sigue siendo entonces pertinente decir que la televisión es capaz de fijar imaginarios sociales alrededor de los temas de sexo y violencia, o le estamos endilgando a la televisión culpas que ya deberíamos empezar a compartir y a desplazar con otros medios? Sí, puede que sí, pero mientras ella esté y mientras sea el referente cultural de los colombianos en particular, no deja de tener sus responsabilidades. Hay otra cosa importante, y es que la televisión quizás ya comparte escenario con otros espectros, pero es a través de la televisión que se socializan los otros espectros. Desde la televisión tú sabes qué hay en cartelera de cine. Desde la televisión sabes cuáles son las últimas tecnologías en iPad. Desde la televisión que tú haces el recuento semanal de cómo se están moviendo los demás canales de música y todas las demás cosas que generan. Es desde la televisión que tú haces el conteo de cómo reaccionó el Internet a determinada circunstancia. Entonces, la televisión sigue siendo una ventana hacia el mundo. Este es el programa de la Defensoría del Televidente del Caribe colombiano. Pues sí, un poco. ¿Por qué? Pues hoy en día, pues la juventud, estamos viendo muchos niños que tienen mucho conocimiento acerca del sexo
y todo lo que tiene que ver con violencia y todo eso. Entonces, en parte, por eso es que vemos que nuestra ciudad o nuestro país está tan mal con ese tema. Hoy en día los niños ven toda esa violencia, eso no debe ser así. En la medida en que los medios de comunicación son presa del consumismo y de los intereses económicos, tienen una responsabilidad grande en este problema. Porque de alguna manera cada vez que vamos a lanzar un contenido debemos pensar qué impacto tiene, quién lo va a ver, cómo se va a recibir por parte de esa persona, cómo puedo dar el contenido pero también generar una enseñanza. Yo creo que los medios tienen una gran responsabilidad, porque son los que están moviendo estos contenidos, sencillamente. En los medios están quienes lo producen y quienes lo promocionan, ¿no? Y ustedes saben perfectamente que ese es un diálogo de intereses. Y yo creo que habría que en el ejercicio de la comunicación, en el negocio general de la comunicación, hubiese un poco más de declinación de los intereses meramente económicos, y sin dejar de pensar en la ganancia, pensar un poco más en la calidad y en la educación y en la cultura. A los medios de comunicación definitivamente estar atentos a las franjas horarias y al tipo de materiales que se están transmitiendo respecto al público objetivo. Yo no creo que estemos en capacidad de prohibir, porque eso sería entrar en regímenes sociales de prohibiciones que no convienen. Por eso está la democracia. Es cuestión de tener un sentido de responsabilidad frente a lo que divulgamos, y a los padres de familia acompañar definitivamente a los hijos. En la regulación actual que se procesa en Colombia, que rige en Colombia para los medios de comunicación, en particular para la televisión, desde la Autoridad Nacional de Televisión están fijadas unas normas específicas sobre el manejo de los contenidos que tienen que ver con sexo y violencia, que particularmente hablan de temas de horarios. La pregunta es, ¿sigue siendo pertinente hablar de regulaciones de esto ligadas con horarios cuando a cualquier hora nuestros jóvenes, uno mismo puede acceder a cualquier tipo de contenidos, incluso contenidos que no están regulados, por lo que los contenidos en las redes no pasan por la misma regulación? Así es. ¿Vale la pena que sigamos hablando de regulaciones y no sería mejor entonces más bien hablar de educación del televidente? Sí, lo que pasa es que si cedemos ante lo elemental y lo mínimo, pues obviamente perdemos más posibilidades de manejo, de control y de responsabilidad. Está bien que eso esté allí, que no sea suficiente. ¿Sí me explico? Si lo que me quisiste contar con eso es que parece no ser suficiente, tienes razón. No lo es, pero mal haríamos perder la posibilidad de lo que existe. Que esté y que siempre se luche por lograrlo, porque se cumpla. Habrán periodos, habrán momentos políticos en los que se cumplirá mejor que en otros. Pero es importante que esté. Y lo otro también es cierto. Finalmente, el responsable, como toda célula elemental de lo que ocurre en sociedad, es la familia. La familia tiene que estar lista, se debe preparar si no lo está, para filtrar, comprender, manejar, discutir, permitir o no todo lo que pasa por el televisor hacia su casa. De la misma forma que lo hace sobre lo que pasa de la puerta hacia su casa o por las ventanas hacia su casa. El televisor es una puerta más, con otras dimensiones y con otro significado y contexto, pero es una puerta más, una ventana más. Desde su experiencia como psicólogo, como estudioso de todos estos temas, todo esto igual se acompaña de unos comportamientos miméticos, es decir, de copiar. Sí. Recordamos una serie transmitida a nivel nacional muy famosa alrededor de la vida de un narcotraficante, Pablo Escobar, que generó comportamientos de copia y hasta un poco de burla alrededor de te voy a apuntar en la libretica, por ejemplo, o te voy a mandar al tipo de la moto. Te tengo en la lista. Te tengo en la lista. Lo mismo también con algún tipo de expresiones de algunos programas de humor en donde algún tipo de expresiones o de acciones
sobre todo que buscan menoscabar cierto tipo de conductas sociales, correcto, también se terminan convirtiendo en temas de copia, en temas de burla. ¿Cómo hacer para desde el núcleo familiar, empezar a conversar sobre ese tipo de contenido? La familia debe tener claro hacia dónde van las apologías, ¿no? Hacia dónde van los ejemplos. Estamos pasando por una época muy delicada donde lo malo es bueno, lo bueno es malo y ya no sabemos qué es malo o qué es bueno. Y después que la familia lo tenga claro para el concepto familiar desde un norte, de un propósito, las cosas están mejor. ¿A qué regresa la familia? ¿Qué revisa la familia? ¿Qué elementos contextualiza para no perder su norte? Ya no hacen esos balances, ya no se sientan una vez por semana o una vez diariamente o una vez al mes a conversar con todos los miembros de la casa sobre qué están percibiendo del mundo que los está impactando. Y eso hay que hacerlo, es un buen comenzar. Desde ahí tenemos un norte. Mira, descubrimos que estamos como que cada uno aquí le cree a todo lo que está pasando. No, descubrimos que estamos medio orientaditos. Mira, descubrimos que los chicos están preocupados porque están creyéndose mucho esto o aquello. Entonces comienza la familia a encontrar su norte. Eso es importante, porque apologías, todas. Dentro de todo lo que hemos estado conversando, ¿cuál sería el papel entonces que la televisión pública regional, Telecaribe en particular, debe jugar en estos procesos de construcción de sociedad alrededor de la revisión de estos tipos de contenidos relacionados con el sexo y la violencia? Hacer lo que estamos haciendo en estos momentos. Tu programa es una oportunidad para que las personas puedan hacer una reflexión más profunda y más seria sobre su responsabilidad. Estos espacios son necesarios, son importantes, muy importantes. Doctor Artel, muchísimas gracias por habernos acompañado en El Contenedor. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Este es el programa de la Defensoría del Televidente del Caribe colombiano. En El Contenedor, tu opinión nos interesa. ¿Considera que la programación está cargada de escenas de sexo y violencia? Henry Alberto Bayona. Más bien está cargada de mucha violencia. Desde hace rato los programas de televisión en Colombia están basados en la violencia, la cual hemos vivido, solo con el fin de ganar sintonía. Carlos Andrés Herrera. Creo que hay más contenidos de violencia que otra cosa, además de ser muy repetitivo. Lili Naval. Así es, tal parece que no tienen otros temas de interés que últimamente se pasan mostrando series de narcos. Parece que les estuvieran homenajeando. El Contenedor es el espacio del televidente. Opina, participa. Juntos construimos la televisión regional. No hay temas vedados, o por lo menos no debería haberlos. Los medios de comunicación en general y la televisión en particular pueden tratar con criterio y responsabilidad temas tan delicados como los relacionados con el sexo y la violencia. Pero así como los medios deben tratarlos con criterio y responsabilidad, los televidentes debemos verlos con espíritu crítico, saber diferenciar, saber ver, acompañar a los más niños, a los jóvenes en la casa en el visionado de estos contenidos. No dejarlos que se hagan a una manera de entender el mundo a partir de lo que unas imágenes sin filtro están diciendo. Aprovechemos estos contenidos manejados con criterio y responsabilidad para conversar y educarnos más en la casa. Muchas gracias por haber estado con nosotros en El Contenedor, el espacio de la Defensoría del Televidente de Telecaribe. Recuerden que podemos estar en contacto a través del correo institucional y de las redes sociales. Hasta pronto.